de guerra contra las drogas. Uno de ellos es Capitalismo antidrogas, una guerra contra el pueblo. De hecho, esta nos inspiró para el título del foro del día de hoy. Ella ha publicado reportajes en diversos medios escritos de carácter internacional, aunque también ha participado en programas de radio y televisión y colabora en una página web denominada Toward Freedom, que desde luego no es reciente, desde los 50s, es un grupo de personas involucradas en recoger los testimonios y la movilidad social, las propuestas, los movimientos de personas en protesta que han denunciado temáticas muy importantes para la vida social del mundo en general. Ella tiene un doctorado en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y eso la llevó a la publicación de su segundo libro denominado Guerra Neoliberal, Desaparición y Búsqueda en el Norte de México, y ha realizado una serie de investigaciones correlacionadas porque temas de minería, temas de derechos humanos, temas de desaparecidos, esta temática que trabajamos el día de hoy, también ella la ha abordado. Entonces, definitivamente les quiero presentar y agradecer la presencia de Dawn Maripel Polley, que también trae estudios de género y estudios indígenas por la Universidad Simon Fraser. Y en fin, es una trayectoria muy interesante que les voy a invitar a que la escuchemos. También tenemos la distinguida presencia del doctor Froilán Enciso Higueras. Él es doctor en historia por la Universidad Estatal de Nueva York. Es Tony Brook, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y ha publicado pues numerosos artículos académicos entre libros, artículos, capítulos, cuadernos de trabajo y reseñas sobre justamente el tema que toca hoy, política de drogas, derechos humanos y víctimas. Ha publicado artículos en medios de comunicación internacionales como el de New York Times, El País, Los Angeles Times, MX, diarios nacionales y desde luego que ha impartido numerosas conferencias sobre la misma temática. Entonces, tiene publicaciones pues fascinantes. Yo les pido a quien nos esté escuchando que baje sus publicaciones que aparecen en la red de internet. Y bienvenido seas, Froilán. También tenemos la participación de Pavel Vallejo. Ya también algunos de ustedes lo habrán ubicado ya. Él forma parte del colectivo Estrategias para la Paz. Ha sido consultor con más de 10 años de experiencia en construcción de paz, que es lo que nos importa hoy día no solo en esta capital, sino en México en general, y ha trabajado estos temas de negociación, manejo, transformación de conflictos y también el tema de seguridad humana, que es un concepto amplio, no es solo temático, sino que abarca muchos aspectos de la vida social y la verdad es que gracias, Pavel, por estar aquí ahora con nosotros. Te agradecemos. También no podemos olvidar al equipo Pilares y están aquí representando a los directores de los Pilares, a Naid y Alberto. Les quiero platicar rápidamente que Alberto tiene una licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma
metropolitana de Azcapotzalco, y él está interesado en temas de seguridad nacional. Su tesis justamente fue sobre temas de narcotráfico. Ahora él está muy interesado en perseguir toda la atmósfera, toda la conexión, todas las redes que están en medio del robo de hidrocarburos, de gasolina, y entonces él es un enamorado de estos temas, por eso lo hemos invitado, pero también está coordinando el Pilares de presidentes. También tenemos aquí la presencia de Naid, que Naid también es egresada de la UAM. Ella tiene estudios de antropología, de interculturalidad, y está dirigiendo la Brigada Presidentes. Recuerden ustedes, compañeros que nos escuchan, que las brigadas también son cruciales porque están sembrando los pilares en donde más hace falta. Así que bienvenida y agradecemos tu presencia, y le vamos a pedir a Andrés Hirsch que nos permita y que nos conduzca esta sesión de hoy. Él es licenciado en sociología. Algunos de ustedes ya lo conocen porque ha participado en otras transmisiones anteriormente, de formación sociólogo. Tiene estudios de maestría en pedagogía del sujeto y práctica educativa. Ha sido activista antiprohibicionista desde el 2011 y se desempeña como coordinador general comunitario del colectivo Reverdecer, y actualmente está brindando servicios profesionales al programa Pilares. ¿Y por qué es toda esta introducción, compañeros? Vale la pena hacer un paréntesis. Realmente creo que hemos invitado a personas comprometidas y que han tenido cierto grado de activismo en los estudios que realizan. Y lo que recuerden ustedes que lo que pretendemos en general en las transmisiones de Pilares es el enfoque educativo. El enfoque educativo. Lo que ustedes a continuación van a escuchar es un conjunto de enfoques que abonan mucho y enriquecen mucho la cultura política que todos debiéramos tener, que todos debemos de tener. Esto no es un tema nada más producto de algunos intelectuales y académicos, ratas de escritorio. No, de ninguna manera. Esta sesión de hoy es una reflexión que es necesaria para todos nosotros, porque todos debemos de tener una cultura política, diría yo, una educación política, subir a la conciencia una serie de fenómenos y una serie de dinámicas que nos afectan a todos. Yo aquí la dejaría, le pediría a Andrés Hirsch que nos conduzca esta sesión, y sin más preámbulo, gracias Andrés por estar con nosotros. Te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Cristina. Buenas tardes. Les saludo a nuestras grandiosas y grandiosos invitados y panelistas de esta tarde. Muchas gracias a Don, a Froilán, doctores, doctora, a Alberto, a Pavel, a Joaquín, a Naid y al servicio, a las personas de comunicación que nos están apoyando con esta transmisión, y por supuesto a las personas que ya desde este arranque nos están escuchando a través de las redes sociales de Pilares Ciudad de México, que esperamos que pueda ser un espacio de diálogo, de compartición de saberes, que nos hagan llegar sus comentarios, dudas, inquietudes, para que puedan estar en la mesa en esta jornada de reflexión en torno a la guerra contra las drogas. Como lo abre la pregunta, una guerra en contra nuestra, y que podamos entender de qué estamos hablando cuando nombramos una guerra que tenemos que seguirle poniendo apellidos. Ha tenido muchos nombres, es la guerra contra las drogas a nivel mundial, a nivel internacional y a nivel regional. Por supuesto,
con la expresión mexicana que se detonó gravemente en el 2006 de la guerra contra el narcotráfico, que ha ido teniendo mucha centralidad en el debate de, como mencionaba Cristina en la introducción, desde el tema de seguridad humana y desde el tema de cómo impregnar de derechos humanos esta discusión. Cómo incorporar la perspectiva de juventudes, de género, de reconocimiento a las graves violaciones a los derechos humanos que ha habido en nombre de esta guerra. Y también que ha tenido otras expresiones y formas de que las podamos conocer. Y que es una guerra que nos ha atravesado como sociedad, nos ha atravesado como múltiples generaciones. Llevamos más de una década viendo sus resultados, invirtiendo muchos recursos y padeciéndola de muchas maneras, y creemos que es momento de ponerla al centro del debate, o como lo es el nombre de este espacio, bajo el microscopio. ¿Cómo hablar de paz sin nombrar las guerras que nos han atravesado? Y es por eso que es un honor poder compartir esta conversación, estos próximos 80, 90 minutos hasta las 7:30, para poder conocer cómo leemos esta guerra y cómo leemos las alternativas que se nos presentan en nuestro momento actual. Con esto mencionado, creemos que vale la pena ir teniendo presente que somos personas que habitamos México, que nos ha atravesado la situación, que la vemos en los titulares y en los periódicos y en las redes sociales todos los días, las distintas expresiones de violencias, de violaciones a los derechos humanos. Es necesario poder ir escuchando cómo se vive en los barrios, en las alcaldías, en las comunidades de la Ciudad de México y también de todo el país, ¿por qué no? Y reconocernos como personas que no nos es ajeno este tema. No nos es ajeno el tema de las sustancias psicoactivas, que reconocernos qué drogas usamos, qué sustancias de las cuales llamamos drogas están en nuestras cocinas, en nuestros botiquines, en las farmacias y en los barrios y comunidades en las cuales vivimos y transitamos. Es fundamental reconocer que todas y todos usamos drogas para autorregularnos, ya sean estimulantes como el café en una reunión o un conversatorio por la tarde o cada mañana al despertar, o el té de tila, que también afecta a nuestro sistema nervioso y que también puede servir para que no estemos con menos ansias, con mayor tranquilidad, más aún en estos momentos de contingencia. Entonces, si partimos de que estamos rodeados de sustancias lícitas e ilícitas, naturales y sintéticas, y que es el centro de un debate cómo nos relacionamos con ellas, con estos seres, plantas y de distintos orígenes, creemos que también tiene que ser un debate cómo institucional y socialmente nos hemos relacionado con ellas. Y por eso es fundamental que nos podamos reconocer entre personas, abrir este diálogo, reconocernos como sujetos y reconocer como sujeto a la persona que tenemos enfrente en todos estos lugares en los que convivimos y lograr dar cabida tanto a la experiencia subjetiva que implica acercarse a estas sustancias como al fenómeno de la violencia y cómo somos sujetos de derechos y se nos han vulnerado de muchas y muy graves maneras a través del proceso que se ha construido de una guerra en nuestro territorio y contra nuestra sociedad. Esto como para poder ir mencionando que estamos leyendo esto de manera conjunta, creemos que es el presente de nuestro país, poder hablar de la historia reciente y poder ponerlo en palabras. Y por eso es que queremos abrir una primera ronda de participaciones para justamente poder nombrar esta guerra. ¿De qué guerra estamos hablando? ¿Es solamente la guerra contra las drogas que se ha detonado a nivel mundial y que tenemos a debate legislativo actualmente? México se encuentra activamente en una guerra. ¿Cómo podemos nombrar y entender estos orígenes y los objetivos que ha tenido esta decisión de política pública? Y en particular para una de nuestras especialistas, ¿cómo poder entender el fenómeno de lo que viene llamado Don, una guerra neoliberal? Quisiéramos empezar con estas participaciones. Les pedimos que en una primera participación de 5 minutos nos pudieran comentar cómo pudieran presentarse y las ideas que tuvieran en torno a estas preguntas. Si les podemos pedir primero a Froilán, Don, Pavel, Naid y Alberto que abran sus micrófonos. En ese orden, por favor. Muchísimas gracias, Andrés. Antes que nada, felicitar a Pilares por esta iniciativa, por abrir el diálogo en sobre los grandes temas
de los que necesitamos estar conscientes y necesitamos generar debate público. Creo que la pregunta con la que nos propone Andrés es muy sugestiva. Entonces, yo en primer lugar quisiera revelarme a su comentario de que es una oportunidad para hablar de la historia reciente. Yo no creo que el tema de el vínculo reciente que ha habido o ese empuje de el lado B del neoliberalismo, que son todas las redes de las mafias y las redes de contrabando que buscan empujar el imperio del capital a todos los ámbitos de lo humano, no es reciente, por lo menos para el territorio en que estamos nosotros aquí. Lo que ahora llamamos México, que antes fueron una serie de pueblos originales que habitaron esta tierra, ha contado con la presencia de sustancias psicoactivas, hay que decirlo, como mecanismos de diferenciación social y de relacionamiento, de relación con los diferentes dioses que habitaban estas tierras y que eran adorados en estas tierras antes de la llegada de los europeos. El conflicto realmente más brutal que hay detrás de lo que ahorita llaman la guerra contra el narcotráfico, yo diría que lo podemos remontar hasta el siglo XVII, por lo menos, cuando la Santa Inquisición, por medio del Edicto del Peyote, prohíbe y amenaza a todos los indios de estas tierras y a la gente de bien con que se van a ir al infierno si consumen sustancias que les permitan relacionarse con dioses que no sean el Dios que ellos consideraban verdadero, es decir, el Dios cristiano, el Dios que empujaba la Iglesia Católica. Entonces, el Edicto del Peyote yo diría que es el primer documento regulatorio que inicia todos los conflictos que tenemos los ahora mexicanos con lo que llamamos las drogas, pero que en aquellos momentos eran no drogas como las entendemos actualmente, sino enteógenos, es decir, sustancias que ayudaban a relacionarte con tus dioses, con la multiplicidad de dioses que había en estas tierras. El conflicto se arrecia en el siglo XIX con la llegada de ideas más científicas de la medicina, y los médicos europeos nos empiezan a decir, por un lado, que las sustancias no reguladas por la ciencia médica, no reguladas por el capital transnacional de las farmacéuticas y los estados, pues deben ser criminalizadas, deben ser separadas de la búsqueda del bienestar y la salud en un estado-nación. Y no solamente estigmatizan a las herbolarias tradicionales y las sustancias que usaban los pueblos indígenas para relacionarse con sus dioses, sino a sustancias que los mismos españoles nos trajeron, como la marihuana, que para ese momento ya estaba empezando a usarse para fines industriales y también para fines rituales sincréticos de los pueblos indígenas que habían sido conquistados. Y el conflicto con las sustancias arrecia aún más en el siglo XX con la llegada del prohibicionismo anglosajón, el prohibicionismo inglés del opio, ya que extrajeron todos los recursos que ellos necesitaban de China después de las guerras del opio, pues los chinos le pidieron ayuda a los británicos para prohibir el comercio del opio en todo el mundo, y los británicos, como ya no tenían tantos intereses económicos, los ayudaron, junto con Estados Unidos, a impulsar durante todo el siglo XX un régimen global de control de sustancias en que se profundizaba la búsqueda del interés de las industrias armamentistas que necesitaban de la morfina para los frentes de batalla y de las industrias farmacéuticas que buscaban el control, la regulación de los usos que ellos consideraban científicos y apropiados de las sustancias psicoactivas. Entonces, es en ese escenario, en ese largo aliento, en ese devenir histórico que yo creo que hay que contextualizar los impulsos guerreros de la actualidad. No siempre hubo un vínculo entre drogas y violencia. Con las sustancias psicoactivas hemos tenido
las personas que hemos vivido en estas tierras una relación compleja que tiene que ver con nuestra espiritualidad, con nuestras espiritualidades dislocadas, que tiene que ver con la imposición de ciertas ideas de la medicina, que tiene que ver con los intereses farmacológicos, teológicos y estatales, imperiales en general, que han jugado en la formación de regulaciones que nos llevaron en las últimas décadas a lo que llaman una guerra. Y aún más, algunas mentes conservadoras la llaman una guerra fallida. Yo me revelo a que sea una guerra fallida. En primer lugar, me revelo a llamarla guerra, porque si fuera guerra, pues hubiera frentes de batalla y estaría justificado que usáramos el ejército en contra de ese enemigo, pero en este caso no hay un enemigo en sí, no hay un bien jurídico claro que estemos defendiendo en términos realmente democráticos. Entonces me revelo a llamar la guerra y me revelo a que sea fallida, porque la verdad de las cosas es que ha habido ganadores, y los ganadores son los políticos corruptos que se han enriquecido de esta llamada guerra fallida, han sido pues los grandes líderes del narcotráfico. Ya ves, el Chapo Guzmán dice que se metió a esto porque no le quedaba otra, y él ha llevado empleos a su pueblo, lo cual es falso, porque el pueblo de donde viene el Chapo sigue siendo el pueblo más pobre del estado de Sinaloa, y Tamazula, Guadalupe Calvo, todos los poblados alrededor. No se ha generado riqueza ni por parte de, hay ahorita un intento de hacer algunos programas de desarrollo, pero en general ni el Chapo Guzmán ni el gobierno ha llevado oportunidades a esas tierras. Entonces me revelo a llamar la guerra, me revelo a la idea de que sea fallida. Creo que ha habido ganadores y tenemos que discutir sobre eso. Muchas gracias, Froilán. Bienvenida a la rebeldía, y comparto, en efecto, no quería apelar a la historia reciente, más bien qué bueno darle cabida a la historia decolonial y a la reivindicación de la relación con todas estas plantas, enteógenos y otras especies que han estado desde tiempos originarios, y a ir profundizando, que creemos que hay lecturas complementarias, por lo que te pedimos, Don, si puedes también presentarte y participar en esta primera ronda. Sí, muchas gracias. Pues de nuevo felicitarles por la iniciativa, y bueno, yo voy a empezar recién, ¿no? A comparación de lo que nos contó Froilán ahorita. Yo vengo nombrando lo que está pasando en México, una guerra neoliberal desde hace unos años, a raíz de una reflexión profunda sobre la desaparición forzada principalmente. Mucho de lo que ahorita sabemos de la jerga, por decir, de la forma de hablar de la desaparición forzada o la desaparición en general. De hecho, a mí no me gusta tanto desmenuzar desaparición forzada de desaparición supuestamente no forzada, porque las autoridades en muchos momentos distintos en general son cómplices en esas desapariciones o en la mantención de la desaparición. Pero bueno, todavía recurrimos mucho a discursos de la Guerra Fría para entender la desaparición forzada, pero eso no refleja tanto lo que está pasando hoy en día. Por ejemplo, en la Guerra Fría había como una identidad política de las personas que estuvieron siendo desaparecidas. Por ejemplo, fueron muchos activistas, sindicalistas, guerrilleros, o sea, personas involucradas en un proyecto político anticapitalista, ¿no? Y eso, la Guerra Fría en América Latina fue un momento larguísimo de juntas militares y democracias, pero de imposición del neoliberalismo. Y ahorita estamos en un periodo neoliberal donde esta forma económica tan potente, tan injusto, está consolidado, pues. Entonces, hoy día las desapariciones, aparecen formas muy distintas. En lo que vengo teorizando en mi nuevo libro, que se llama así, Guerra Neoliberal. De hecho, lo pueden bajar gratis en internet si les interesa, porque realmente esas preguntas dan para hablar horas, ¿no?
y tengo aquí que tengo 5 minutos, pero yo lo que propongo pensar es que como se sugiere que con el cierre de la Guerra Fría, se sugiere que ya estamos en un momento de paz. Y yo creo que más bien viene cerrando esa forma de guerra y esos discursos de guerra de la Guerra Fría y viene abriendo otra serie de discursos, de formas de guerra que yo considero guerra neoliberal. Y eso no solo en México, o sea, lo pienso desde el acuerdo de paz, por ejemplo, que se firmó, bueno, los acuerdos que se firmaron en Guatemala, que prohibieron la presencia militar en las calles, ¿no? De ese país donde hubo un genocidio, pues, en el contexto de la Guerra Fría. Y dentro de unos años, los militares están otra vez en las calles de Guatemala, patrullando en patrullas conjuntos con policías, ahora con el pretexto de controlar el narcotráfico. O sea, los mismos poderosos vienen planteando ya la prohibición militarizada como el flagelo, ¿no? El problema más grave que está enfrentando la sociedad y lo usan como un pretexto para volver a militarizar, perdón. Entonces, propongo pensar la guerra neoliberal para darle contenido político a lo que está pasando actualmente, porque veo dos grandes distinciones entre la Guerra Fría y la guerra neoliberal, que son que la Guerra Fría y pues está muy asociada a juntas militares, a dictaduras, que estas formas de gobierno van a ser los que desaparecen personas, ¿no? Y se siguen creyendo mucho eso y repitiendo mucho eso. Guerra neoliberal lo vemos desplegado, o sea, súper desplegado en países democráticos, formalmente totalmente democráticos, ¿no? Entonces es una diferencia muy grande. La otra, que vengo como subrayando un poquito, es que está muy despolitizado. O sea, si podemos entender que la desaparición en la Guerra Fría, que esta serie de guerras que se dieron en el Cono Sur, en Centroamérica, en Guerrero, aquí en México, durante la Guerra Fría, había un contenido político, que es que los regímenes estaban peleando en contra de socialistas, guerrilleros, sindicalistas, pues personas con otro proyecto político. Y hoy lo que se nos dice desde el poder en este contexto de guerra neoliberal es que las víctimas son criminales, no es que las víctimas estaban involucradas en una actividad ilegal, por lo cual merecen ser ejecutados, desaparecidos, masacrados, encarcelados, etc. Y eso lo que va haciendo es quitar lo que es una guerra sumamente política, porque sí está muy entrelazado con procesos muy variados también de despojo de patrimonio, despojo de tierras, de despojo de seres queridos, de personas que amamos. Entonces es como un esfuerzo para volver sobre la lectura del presente y darle un contenido político para poder organizarnos, aparte para poder organizarnos de forma mejor y enfrentar lo que nos está pasando desde la oficialidad y no solo aquí en México. Muchísimas gracias, Don. Vamos complementando estas lecturas, estas formas de nombrar toda esta situación que nos ha estado ocurriendo desde hace tantos siglos y las expresiones que ha tenido en estos últimos años. Por favor, Pavel, ¿podrías continuar en torno a esta primera ronda de reflexiones? Claro que sí, muchas gracias. Y nuevamente gracias por la oportunidad, por el espacio. Me parece súper interesante escuchar estas perspectivas y tal vez complementar un poco más desde el ejercicio y desde los procesos en los que hemos tenido oportunidad de participar. Tal vez vale la pena, por ánimo provocador y debate, decir esto que entiendo, creo, este mensaje que nos comparte Froilán de también la importancia política de no llamarle guerra en función de las características. Sin embargo, creo que es importante también reconocer que en este contexto, con un lenguaje de guerra, con una estructura de guerra, con una lógica de guerra que maneja el Estado per se, es difícil no tratar de identificarla como tal. Lo que creo que sí nos queda claro es que no es un tipo de guerra tradicional, como mencionaba Don, ¿no? No es algo que se pueda enmarcar en estas definiciones clásicas en las que nuestro enemigo como tal es claro, tiene un programa político, se supone en la narrativa frente a la misma institución o frente al Estado mismo. Sin embargo, creo que
los efectos y el contexto en el que nos sumergimos, pues habla de las condiciones propias de una guerra que justamente el mismo Estado se ha negado a reconocer, ¿no? En ninguna parte del discurso oficial se le conoce como guerra, sino es más bien conocida como una estrategia de seguridad. Y eso creo que habla mucho del fondo de esta conversación. Primera porque entendiendo que la seguridad desde estas lecturas tradicionales, sobre todo desde esta noción de seguridad de Estado, pone al Estado primero como el garante de mantener esa seguridad, pero sobre todo también la definición de su contraparte, la definición de los enemigos. Y ante la ausencia de un enemigo claro, termina siendo un enemigo abstracto como las drogas o como el narcotráfico, como una dinámica, pues nos damos cuenta que en esa misma discusión, finalmente la materialización de ese enemigo se vuelve el campesino que produce porque no tiene otra opción u otra oportunidad clara para subsistir. El enemigo se vuelve la imagen del joven o de la joven que en los contextos de violencia en los que habitan terminan involucrándose en dinámicas que son criminalizadas por el mismo Estado, como el consumo mismo de alguna sustancia. Y que vaya, ¿no? Esta pregunta que hacían al principio me parecía súper interesante. La primera sería, ¿la guerra es contra quién? ¿No? No contra qué abstracción, sino contra quién. Y creo que ha sido cada vez más claro identificar que quienes viven y quienes sufren las características de esa guerra, pues es básicamente la comunidad. Nos parece también esta frase que era súper interesante, ¿no? Que se le achacaba a Porfirio Díaz, pero que realmente es de Nemesio Díez, me parece. Es pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Nos ayuda a entender que las dinámicas de violencia en México no están basadas únicamente en las malas decisiones que pueden tomar los diferentes gobiernos en turno, sino anclados, justo como lo habían mencionado, a una serie de estrategias regionales, ¿no? Vinculadas a intereses de Estado concretamente, que no necesariamente son las de este país, pero que al final nos ayudan a entender que la estrategia de seguridad dista, o el interés dentro de esta seguridad dista de las personas a quien les debe el Estado mismo su existencia, ¿no? Nos parecía también bien interesante ver cómo en esta construcción del enemigo frente a esa estrategia de seguridad, básicamente se pierde la idea de la seguridad en su planteamiento más básico, ¿no? La seguridad es para quién. O sea, ¿a quién le debe la seguridad el mismo Estado? ¿No? Y en ese sentido, básicamente nos damos cuenta que las personas, las comunidades, la gente de a pie no está en el centro de esa discusión. Y por eso creo que vale mucho la pena a veces tratar de reinterpretar o entender justamente, como bien decía Froilán, pues es una estrategia que no podemos decirle fallida, sino es una estrategia que se ve bastante eficiente, ¿no? Pero no frente a los intereses de las personas, concretamente con quien decimos para quién, sino a los intereses de la reproducción del status quo, a la reproducción de los intereses económicos, a la reproducción de las estructuras de poder que difícilmente nos permiten entender o darle un tipo de coherencia a lo que estamos viviendo, ¿no? Quisiera plantear en este esquema cómo incluso esta misma noción nos hace interpretar nuestra realidad bajo este esquema de buenos y malos. O sea, no nos queda claro exactamente contra quién es el enemigo en esta circunstancia. Y entonces en esta polarización de buenos y malos terminamos definiendo y construyendo un contexto en el que justamente casi cualquier persona que esté frente a nosotros o a nuestro lado es básicamente un objetivo o la representación de aquello que está mal, ¿no? Insistiendo un poco frente a esta situación del consumo de las juventudes, incluso de quien se manifiesta, o como decía Don, quien políticamente representa un obstáculo al proyecto o a los intereses de aquellos grupos que están en turno. Entonces, quisiera cerrar esta primera intervención diciendo, creo que vale la pena entender no nada más este concepto de guerra de manera aislada, sino desde esta estrategia de seguridad, ¿no? Que creo que vale la pena tratar de desmenuzar un poco más y tratar a lo mejor de identificar cómo cuando a estas palabras le terminamos poniendo algún tipo de apellido para darle más sentido, hemos llegado al concepto de seguridad humana, ¿no? Y la seguridad humana pensando en este concepto de lo humano como si fuera apolítico, ¿no? Porque lo humano ya no te dice si eres ciudadano de un país o si eres de un género en particular o si eres de alguna línea política en concreto, sino cómo se piensa la seguridad a las personas en general y nos ayuda a reflexionar tal vez la orientación de las estrategias que en este caso claramente han sido instaladas de una cabeza hacia abajo sin contemplar los intereses de la gente. Muchísimas gracias, Pavel. Fundamental ir escuchando estas lecturas de
de qué tipo de guerra, conflicto, combate estamos hablando desde la perspectiva de seguridad humana. Creemos que son lecturas que se van complementando para poder ir entendiendo qué es lo que tenemos bajo el microscopio. Ante lo cual justamente le pediremos a Naid y posteriormente a Alberto si nos pueden compartir esta primera ronda de reflexiones. Nuga Matuju Naí, Hamodidun Tisicus. Muchas gracias, compañeros, compañeras, a todos los que nos escuchan. Nuevamente es un gusto estar aquí con todos ustedes, no solamente hablando desde mi voz, también pasando la voz de todos aquellos, de toda la comunidad en donde compartimos, de todos los compañeros, amigos y familiares que lamentablemente vivimos en una constante violencia en nuestro país. Con lo que comentabas en un principio, Andrés, yo recuerdo que cuando tenía 14 años, en 2006, escuchaba este concepto de la guerra contra el narco, ¿no? Lo veía en las noticias y de repente yo decía, guerra, ¿qué me hace pensar esto? Muerte, ¿no? Violencia constante todos los días, ¿no? En nuestros espacios. Creo que para hablar de este tema es importante poner en la mesa y cuestionar el sistema capitalista. Este sistema en donde grupos minoritarios buscan tener poder, acumulación de riquezas y control de territorios. Dentro de este juego desemboca en esta guerra, ¿no? En donde los actores principales es gobierno, es la delincuencia organizada y somos millones de personas que vivimos la verdadera violencia cotidiana desatada por esta guerra, ¿no? Algo muy importante que quiero resaltar y que se me hace absurda de esta guerra, mal llamada guerra contra las drogas, es que no acabará. No acabará en primera instancia porque habemos consumidores de sustancias psicoactivas. Y para quienes saben esto, lo ven como un negocio, es un control. Aquí están peleando por el control de este negocio y es negocio porque, bueno, si hay una demanda va a haber una oferta, ¿no? Entonces, mientras más se sigue pensando en el beneficio económico, más se deja de lado y se olvida la verdadera responsabilidad de estos gobiernos, que es priorizar el derecho a tener una paz, pero sobre todo el derecho a la vida, ¿no? Y en este sentido, o sea, lo que a mí me retumba mucho es ver todos los días la cotidianidad de las personas, de pensar que te vas a encontrar, o que ayer platicaba con mi compañero, ¿no? Dice, imagínate estar en un espacio en la ciudad tranquilamente tomando una cerveza y de repente se encuentran dos cárteles y se enfrentan y ahí fue la historia, ¿no? Entonces, bueno, desde esta postura, o sea, también quiero decir que actualmente una de las luchas más importantes es la que ahorita se tiene que aprobar en el Senado, que es la legalización de la marihuana, y que sí es un tema que se tiene que abrir, que también tenemos ahorita que comentarlo, porque es un primer paso para hablar de nuestros derechos como personas usuarias, porque aquí a quien se está criminalizando, a quien se está persiguiendo es a los consumidores, ¿no? Es a los que vemos constantemente estos atropellos a nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito la reflexión de pensar realmente qué les está interesando en este negocio de estas sustancias, ¿no? ¿Está pensado en beneficio para nosotros o está pensado simplemente para la acumulación de esa riqueza, ¿no? De estos grupos minoritarios, que al final terminan siendo grupos minoritarios y pues los demás, pues aquí nos quedamos, ¿no? Entonces, aquí concluyo mi participación. Muchas gracias, Naid. Y pues creemos que se siguen metiendo muchos temas sobre la mesa, que por supuesto se requiere mucho espacio para profundizar, pero creemos que estás poniendo ya el tema de los derechos y de contra quienes se ha dirigido mucho de esta decisión institucional de implementar este tipo de políticas y narrativas, contra quienes se ha ido manifestando. Entonces, Alberto, ¿estamos, no estamos en guerra? ¿Cómo lo nombramos? ¿Cómo seguimos compartiendo criterios para con quienes nos están escuchando? Gracias, Andrés. Gracias por la invitación. Igual, Cristina, igual a mis compañeros, a la audiencia. Y aquí quiero, antes de entrar en materia, seguir como la misma línea del doctor Froilán, ¿no? El proceso histórico en el que surgen las medidas prohibicionistas. Hay que recordar que esto surge en el plano internacional en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Con una serie de convenciones, de
de pláticas relacionadas con el impacto que tiene el consumo de opio, de adormidera, de marihuana propiamente, ¿no? Y a partir de esta serie de medidas, Estados Unidos en los primeros años de 1900 empieza a adoptar como estas medidas prohibicionistas, que poco a poco van a impactar en la manera de conseguir, ¿no? Hay que recordar muy bien que estas medidas punitivas o prohibicionistas primero surgieron en Estados Unidos, 10 años antes de que México empezara a adoptar esta serie de medidas. ¿Esto qué significa? Que en 10 años el Estado mexicano, o como tal el territorio mexicano, fue construyendo gradualmente un mercado en la zona norte del país, precisamente en el estado de Baja California Norte, ¿no? Y hay que recordar, esto sí es bien importante señalar, que el problema de las drogas o el mercado ilícito o el tráfico de drogas, como se quiera llamar, nace supeditado al poder político. Está claramente documentado el caso del coronel Esteban Cantú en Baja California Norte, ¿no? Cómo a partir de controlar a ciertos grupos de traficantes, logró concentrar como mucho dinero a costa del mercado que se estaba surgiendo, ¿no? ¿Y qué pasa en este proceso? Que a partir de que Estados Unidos empieza a presionar a México para adoptar una serie de medidas prohibicionistas, México simplemente no puede. Hay que recordar también que está pasando mediante un proceso muy álgido, ¿no? Que es la Revolución Mexicana, lo cual impide como cooptar toda esta serie de recomendaciones, y poco a poco se fue construyendo un mercado donde aparecieron los primeros narcotraficantes, los primeros grupos, el surgimiento del mercado ya en mayor grado en el norte del país. ¿Quién no se acuerda de Pedro Avilés, del Gitano, que son figuras que empezaron precisamente supeditadas al poder político propiamente? Y también hay que recordar aquí que las recomendaciones o las medidas hechas desde Estados Unidos hacia México siempre han estado cargadas de tintes políticos, pero aparte de una serie de recomendaciones incómodas. ¿Quién no se acuerda de la Operación Intercepción en 1969, ¿no? Con la revisión de vehículos. Y aquí propiamente me quiero adentrar en la Operación Cóndor, ¿no? Con un carácter sumamente para combatir los grupos de izquierda. En México no pasó exactamente así, sino que hubo una reformulación en el combate a partir de esta operación. Yo lo que quiero señalar con esto es que la Operación Cóndor fue el inicio o el parteaguas de lo que significaría la guerra contra el narcotráfico, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo despliegue de 10,000 soldados, ¿no? Que combatieron en el Triángulo Dorado. No solo en la fumigación de sembradíos, sino también hubo violación a derechos humanos. ¿Por qué nadie dice eso, no? También la migración se volvió una constante no solo del norte hacia el centro, sino del norte hacia Estados Unidos. Hay que recordarlo. Y también, ¿cuál es el antecedente de esta Operación Cóndor? Pues la violación de derechos humanos, como ya mencioné, y el ejemplo más claro lo ejemplifica bien el doctor Froilán, ¿no? En el prólogo que hizo en el libro del Cártel de Sinaloa de Diego Enrique Osorno, ¿no? En la comunidad de Surutato, si no me recuerdo. Entonces, pues no sé. Si en 2006 inició como tal estas medidas prohibicionistas en materia o en un carácter horizontal en el combate directamente con los grupos delictivos, no sé, quizás ahí el grupo del actual presidente o él mismo debió como hacer un diagnóstico de lo que iba a representar el uso de 10,000 elementos o de elementos del ejército en el combate a las drogas, ¿no?
Entonces, pues son antecedentes que se quedan ahí, que perduran y que no dan fin o no dan tregua, ¿no? Al actual ambiente que se está viviendo hoy en día. Entonces, yo creo que por ahí termino mi participación. Muchas gracias. No, pues, primera participación. Continuaremos ahora justo con estas reflexiones que creo que, Alberto, tú has redondeado muchas ideas en esta primera ronda acerca del contexto histórico, geopolítico, socioterritorial e incluso ideológico, como lo mencionaron desde un inicio Don y Froilán, de esta situación de conflicto, que ha sido un tema para legitimar, justificar enfrentamientos, conflictos, procesos de control socioterritorial desde hace siglos, que la tribu yaqui, la nación huirra, distintas comunidades, pueblos y culturas las han denunciado sistemáticamente desde hace generaciones, y creemos que es momento de seguir abriendo y escuchando, abriendo nuestros oídos y escuchar a las distintas expresiones que se tienen. Si es una guerra o no, si es un debate muy amplio. Tenemos vencedores, tenemos personas que se han beneficiado millonariamente con este tipo de estrategias, y tenemos víctimas de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Tenemos cifras que nos hacen estar en comparativos con otros países que tienen conflictos que también son llamados bélicos. Entonces creemos que sí hay esta complejidad al momento de poder definir cómo llamar al conflicto que se ha vivido en este territorio y que ha implicado, sí, hay que nombrarlo, genocidios desde hace siglos, y que ha implicado juvenicidios, y que ha implicado la normalización de una masificación de ciertas formas de la violencia. Para añadir a este contexto, yo solo quería traer a colación la noción de la investigadora afroestadounidense Michelle Alexander, que plantea sobre la guerra contra las drogas, en la cual ella categoriza que esa guerra nace en Estados Unidos, en esta prohibición anglosajona que mencionabas tú, Froilán, de la mano con un sistema de control socioterritorial que buscaba criminalizar y privar de sus derechos políticos, civiles y humanos a distintas poblaciones con un objetivo muy particular, que era cómo criminalizar sin que se viera eso como una continuidad explícita del sistema esclavista, racista que operaba en su territorio del norte. Y entonces, ¿cómo hacer ilegales ciertas prácticas, ciertas costumbres, ciertas relaciones? Entonces, que con ese fin se podía prohibir la cocaína para criminalizar a las comunidades afro, el opio para criminalizar a las comunidades asiáticas provenientes de China principalmente, y la marihuana para criminalizar a la población mexicana y latinoamericana que la consumía y sigue consumiendo en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo esa matriz también nos puede ir dando lectura de cómo hemos tenido una política pública de alguna forma incongruente o esquizofrénica, contradictoria, que tiene distintas voces y distintos intereses, y que ha dejado tanto beneficiados como personas terriblemente dañadas? Y ese es el tema de nuestra segunda ronda. ¿Cómo podemos hablar de los resultados y de los daños que ha tenido este conflicto, o que la llamamos así, esta guerra en México? Para lo cual pediremos un poco que el orden inverso de participaciones, y que podamos empezar desde la experiencia de la lectura de quienes están llevando los programas pilares en la Ciudad de México. Entonces, Alberto, ¿nos puedes compartir desde la lectura comunitaria estos daños? Ok. En breves minutos. Sí, perfecto, Andrés. En este sentido, yo sí quisiera como señalar el contexto bajo el cual se da la guerra frontal. Es un ambiente político demasiado álgido. En 2006, Felipe Calderón decide implementar la guerra como tal, sin que el tema de seguridad sea como algo prioritario, ¿no? O sea, los niveles de violencia iban como creciendo un poquito, pero nada fuera del otro mundo. Y esto lo ejemplifica muy bien Fernando Gonzalvo, ¿no? Cuando dice que no era necesario esta serie de medidas tan drástica para el combate de un problema que estaba apenas naciendo, ¿no? La verdad, yo sí espero que no cause algún inconveniente. Yo sí voy a optar por denominar como una estrategia fallida del gobierno
hacia el combate, no tanto del gobierno hacia el pueblo o viceversa, ¿no? Porque Calderón durante su gobierno se enfocó por el descabezamiento de los líderes que encabezaban grupos criminales. Es decir, se enfocó nada más en lo superficial, no atacó el tema de raíz como tal, ¿no? La intención fue restarle capacidad a estos grupos delictivos y en los arrestos, sí es importante señalarlo, solo se enfocó en la captura de personas que ocupaban el rango menor en el escalafón de una organización, ¿no? Es decir, se enfocó por la captura de campesinos, transportistas, bodegueros, que nada tenían que hacer, ¿no? Ahí dentro de la organización. Y esto provocó otro problema indirectamente, que es la sobrepoblación en las cárceles, que yo creo que es un tema igual para otro foro, pero ahí está, ¿no? ¿Qué trajo también la estrategia de Calderón? Hubo el llamado efecto cucaracha, ¿no? Que menciona el académico Bruce Bagley, donde hay a partir de atacar a las células delictivas, hay una proliferación de actores sobre todo el territorio nacional. ¿Esto qué implica? Pues que los grupos delictivos busquen nuevas formas de reorganización, nuevas fuentes de financiamiento como el narcomenudeo, y ahorita voy a ese punto precisamente, al huachicoleo, a la trata de blancas, al secuestro, etcétera, ¿no? Y vemos en el número de organizaciones que estaban presentes sobre el territorio nacional a principios del gobierno de Calderón y a finales, ¿no? En 2010, ahí quiero como meter el panorama territorial, se genera una escisión en el cártel de Jalisco, ¿no? Por la muerte de Ignacio Coronel. ¿Qué provoca esto? El surgimiento del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y ¿cómo se vincula hoy a este tema a la Ciudad de México? Pues que el cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los principales cárteles que dentro de su modo de operar trajo como esta forma de reorganización por medio de células delictivas en las 16 diferentes alcaldías, ¿no? Entonces, ustedes díganme, ahí hay un tema muy importante que es la proliferación de actores con el narcomenudeo, y a partir también, esto es bien importante señalar, que esto está afectando directamente en la parte donde quizás muchos de nosotros no pensábamos que se iba a trasladar el asunto del narcotráfico propiamente, ¿no? Y ya para ir cerrando, yo creo que los pilares sirven como una especie de saneamiento del tejido social a partir de que le brinda a los jóvenes, a las personas adultas, a las madres, a las niñas, otra forma de interactuar, ¿no? Por medio de la cultura, el deporte y la educación. Entonces, ya nada más para acotar este último punto, sería todo por ahora. Muchas gracias, Alberto. Continuamos con Mayra. Hola, pues bueno, creo que esta pregunta es muy importante porque justamente nos lleva a la cotidianidad, ¿no? De todas las personas, ¿no? Yo estoy colaborando y vivo en Santa María Nativitas. Allá es donde estábamos con la brigada y bueno, creo que voy a comentar el caso más cercano que tenemos dentro de esta violencia, que fue el del pasado 30 de julio en la comunidad de Santa María Nativitas, donde hubo un operativo contra narcomenudistas. Ese día fue una escena impactante para mí, de alguna manera, pero sobre todo el saber que muchos compañeros, figuras educativas, docentes y talleristas me hablaron, ¿no? Para decirme, oye, no salgas, ten cuidado, hay más de 200 policías, llegó la Marina, hay un helicóptero, está la Guardia Nacional, ¿no? Y de repente se escuchó todo el alboroto, se sintió hasta la tensión en el ambiente, ¿no? De todos los vecinos, de nada más escuchar cómo el helicóptero estaba muy, muy bajo, ¿no? Y estaban en esta persecución.
Para mí esta escena es preocupante porque se está normalizando la violencia. Al siguiente día, cuando yo salí, pude platicar con algunos vecinos, decían, no, pues escuchó todo el relajo de ayer, no, pues más se tardan en agarrarlos y más gastan nuestros impuestos que en lo que los vuelven a dejar libres, ¿no? O sea, y son comentarios de los vecinos, son comentarios de la gente, uy, no, es como el tercero que pasa, ¿no? Y me daba la impresión de que era tan normalizado y eso asusta, ¿no? Hace un tiempo una compañera, colega, una profesora muy querida nos contaba, ella era maestra de preescolar y nos contaba, ¿no? Cómo ella llegó al preescolar y vio a niños menores de 6 años jugando al operativo, ¿no? Estaban jugando, manejando groserías, diciéndoles ya les cargó y cuando la maestra les pregunta ¿qué hacen? ¿A qué están jugando? ¿No? No, maestra, estamos jugando a esto, ¿no? Y justo un día antes en la colonia Morelos había pasado también un operativo, ¿no? Entonces, esto es una experiencia del centro. Ahora nos vamos al sur de la ciudad, allá en Xochimilco, y pues también sabemos que es un camino de paso. Por ahí entra también ciertas mercancías, y entra la droga, toda la gente lo sabe, ¿no? Me daba curiosidad que los vecinos decían, ¿cómo es posible que nosotros sepamos dónde están todos los puntos y la policía no sepa, ¿no? Y eso de escuchar a las personas hablando en esto me angustiaba porque también yo decía, con los niños que estábamos trabajando en la brigada, ¿no? La escena en la brigada que estábamos instalados en el kiosco de Nativitas era ver cómo llegaba una persona a repartir sustancias a los niños, a los jóvenes de secundaria, ¿no? Y que nadie decía nada, normalizado a esta situación, ¿no? Para quienes no estaban tan acostumbrados era una escena impactante, pero la gente sabía, ¿no? Y se habla de eso, ¿no? Entonces, bueno, a mí en este tema me hace mucho ruido porque, como les decía, se está normalizando esta violencia, ¿no? Y se normaliza porque también los medios de comunicación ayudan a esto, ¿no? O sea, la idealización de estos niños de querer ser narcos o querer ser militares es una idealización romantizada de las narconovelas que están en horario familiar, ¿no? Y que tú dices, o sea, ¿qué tipo de cosas también están pasando? A veces me decían mis familiares, ¿no? Es que no hay que hablar con los más pequeños de las drogas. Y yo, ¿por qué no? Ellos se están dando cuenta. Los más pequeños, las generaciones más pequeñas, ven la violencia, saben ¿qué es eso? Hay otra vez balazos, ¿no? En la colonia, ¿no? En la comunidad. No se espanten, otra vez, ¿no? Pero eso es lo que de verdad tendríamos que poner a la reflexión porque ya no hay una tranquilidad, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando con las experiencias que también tenemos dentro de esta población, es decir, como uno, o sea, yo ya no quiero ver la escena en donde un compa se le hizo fácil fumar en el parque mientras sacaba a su perro y que los policías ya lo estén extorsionando, ¿no? O ver como a otra compañera por llevar una manzana en su mochila le tocó un retén rumbo a la casa de sus papás y la estaban extorsionando, ¿no? Entonces, esas prácticas cotidianas son las que también nos angustian, ¿no? Porque nosotros estamos viviendo ese constante, ¿no? Y bueno, dentro de estos espacios en donde nosotros, cabe mencionar que dentro del programa Pilares, pues las brigadas sí están en puntos estratégicos de la ciudad, justamente están en puntos en donde se sabe que hay violencia, se sabe que hay pobreza, etcétera, etcétera. Y lo que a mí me angustiaba mucho es que en una plática con una compañera, que ella es el SP de la brigada de Tláhuac, ella nos decía, bueno, lo primero que nos dijeron al llegar a la comunidad fue, sí, hagan sus actividades, pero hasta las 5 de la tarde pueden hacer actividades de Pilares, porque después de las 5 empiezan a salir los narcomenudistas y el ambiente se pone tenso aquí en estas unidades habitacionales. Que la misma gente hasta tenga que acomodarse horarios para saber a qué hora salen, creo que ya es un tema que nos está rebasando en una paz que deberían de garantizarnos el Estado, que deberíamos entre nosotros buscar también esas maneras de acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar, aquí el tema es que principalmente la persecución y extorsión está hacia las personas consumidoras, ¿no? Y ese es un problema real y grave actualmente. Muchas gracias. Gracias, María. Por supuesto que han estado mencionando Listo. Las formas de los daños. Adelante, Pavel, perdón. Perfecto, pues, híjole, me parece bien interesante también estos planteamientos que nos comparten ahí, Alberto. Yo quisiera, o sea, un poco lo que quería compartirles también es que durante el año 2016-2017 fui parte de un equipo de investigación que estuvo trabajando en 4 ciudades del país, en Apatzingán, Michoacán, Tijuana, Baja California, Acapulco, Guerrero y Guadalupe, Nuevo León, justamente tratando de entender
la situación de violencia, ¿no? El contexto de violencia que por supuesto está derivado en una parte importante por esto que conocemos como guerra contra las drogas. Compartir un poco de estas conclusiones a las que tuvimos oportunidad de llegar a partir de ese ejercicio participativo y de diálogo con las comunidades de estos espacios. Primero es que es muy difícil, de hecho lo consideramos como equivocado, asumir que la situación de violencia que vive México es resultado de un reordenamiento de los grupos criminales o de las economías ilegales, ¿no? Sino estamos hablando de una situación que está postrada sobre un contexto de violencias viejas, de situaciones de desigualdad muy antiguas que se reproducen y se fortalecen, y en el que los grupos criminales terminan encontrando un campo tremendamente fértil para construir desde sus capacidades y necesidades, pues condiciones que les fortalezcan concretamente. Pero pensando en estos efectos, ¿no? De cómo se vive en comunidades, parte de las reflexiones que surgían de este espacio nos obligaban a pensar en un concepto que creo que vale mucho la pena, que es el concepto de violencia crónica, una propuesta de la doctora Pierce que trataba de explicarnos de cómo estos espacios que son expuestos durante una cantidad significativa de tiempo en el que se incrementa la intensidad de esta violencia y que va profundizándose en diferentes espacios de interacción comunitaria, terminan teniendo efectos tremendamente perversos en una serie de dinámicas bastante complejas, ¿no? No solo en las expresiones letales o en las expresiones de homicidios o de violencia directa, que es relativamente claro, ¿no? Salvo las cifras oficiales reales, pero es relativamente claro identificar, sino en el efecto que tienen todas estas expresiones no letales, ¿no? Y que vemos de manera más oculta. Y esto que decía un poco Naid, ¿no? Cuando vemos cómo las formas de interacción, las relaciones con las personas, incluso las afectividades se ven muy lastimadas en las escuelas, en los hogares. Vemos el incremento significativo de la violencia doméstica, el incremento significativo en las formas en las que la violencia termina expresándose y cómo terminan utilizando cada vez mecanismos más horripilantes, ¿no? en estas expresiones de violencia. Y otro de los efectos que alcanzamos a percibir bajo esta noción de que la guerra se vive en comunidad es que los espacios comunitarios terminan atravesando algo que conocíamos como un trauma social progresivo y degenerativo, en el que su propia noción de agencia, esta capacidad que nos dice que podemos enfrentar la realidad y que nuestra acción puede tener un efecto para cambiar las cosas, se va pulverizando y se va disminuyendo por esta sensación absoluta de indefensión. Más cuando ves que el discurso institucional y el discurso del Estado, que se supone que se enfrenta contra esta noción maléfica del crimen organizado, termina dando muestras muy claras de colusión, de vinculación, de intereses comunes, ¿no? En Apatzingán, por ejemplo, nos parecía brutal saber que hay un campo militar desde hace más de 50 años y en el que hay un enfoque gigantesco de recursos, de prevención, que ahí la guerra contra el narco empieza, o sea, que se supone que hay una inversión tremenda de recursos para enfrentar esta situación, y por el contrario, la violencia no disminuye, el consumo de drogas a los que se supone que se enfrentan no disminuye, y la violencia tampoco. Entonces, vemos que hay muchos efectos perversos en este contexto, y tratar de entenderlo desde cómo la seguridad sigue siendo una potestad de una autoridad que solamente lee las necesidades desde el interés de Estado, sin poner en el centro a las personas en su ejercicio, lo que permite es la reproducción de otras violencias, la profundización de otras expresiones y finalmente un mecanismo de control social que se vuelve también bastante complicado de enfrentar porque justamente se utiliza la bandera del bien común cuando claramente nos muestra que va en sentido contrario. Muchas gracias, Pavel. Creo que han mencionado muchas de las violencias sistémicas, estructurales, directas que tenemos, en las cuales tanto el Estado como otros poderes económicos forman parte y que implementan. Y creo que en ese sentido, para voltear a ver estas violencias macro, también en la cual tenemos un contexto en el que tenemos registradas más personas actualmente en el registro de personas desaparecidas que incluso lamentables fallecimientos por la actual pandemia en México. Creemos que eso da cuenta de la vinculación de graves crisis que tenemos en conjunto en este país. Y por eso, en ese sentido, por favor, le abrimos el micrófono a Don, si mal no recuerdo, sí, justamente, para que pueda comentarnos acerca de esta situación en escala macro.
Bueno, pues muchas gracias. Quisiera dar un poco de seguimiento a lo que acabas de contar, Andrés. Primero, yo quisiera decir que desde mi punto de vista no tenemos realmente una medida de la escala de esa crisis de violencia en México. Sabemos que hay muchísimos actos de violencia que no han sido denunciados por muchas diferentes razones, y para mí una tarea urgente del gobierno de la Cuarta Transformación sería, de hecho, hacer ese trabajo minucioso. Podría haber sido a través del censo, pero decidieron no preguntar, por ejemplo, sobre la violencia, porque no tenemos, o sea, y lo que sabemos ya es como tremendamente preocupante, horrible, como bien decía Andrés, pero yo creo que está hasta peor, ¿no? No tenemos todavía toda la información para entender bien la escala de la crisis que ha vivido México en estos 12 años, que va a seguir siendo algo que provoca daños por generaciones futuras, ¿no? Yo quisiera plantear una pequeña reflexión provocadora sobre justo lo que mencionó Andrés, ¿no? De la pandemia. Lo que yo estoy sintiendo mucho ahorita con la respuesta, particularmente del gobierno federal al COVID, es que parece muchísimo a la estrategia de la guerra en contra de las drogas. Eso es muy provocador, pues algo que voy masticando, porque lo que yo siento es que podemos ver que son los mismos sectores sociales que son los más vulnerables a ser víctimas de violencia o de enfermarse, pues, y no poder acceder a tratamiento. Es un ejemplo, pues, o sea, si tú puedes pagar una prueba COVID de 6,000 pesos, o si tú puedes comprar un tanque de oxígeno y muchos otros medicamentos por tu cuenta, a lo mejor vas a sobrevivir esa cosa si te pega muy grave, ¿no? Del COVID. Si tú puedes comprar tus drogas, tus narcóticos por un servicio de delivery a través de una app, ¿no? También puedes evitar la violencia a la cual te expones como consumidor de sustancias prohibidas en un contexto de prohibición militarizada. Es decir, hay una cuestión muy clasista en los que van a ser vulnerables a esa violencia y también al virus, y los que pueden usar diferentes medios al alcance porque tienen dinero como para evitar o minimizar los daños. Y lo otro es esta insistencia que de alguna forma a mí la insistencia de decir es que tiene, ¿cómo se llama? Como comorbilidades, ¿no? Es que por la dieta esa persona o ese grupo de personas son vulnerables al COVID, o por consumir mucho refresco o por ser obeso, esas personas han fallecido por COVID. A mí me viene el eco, ¿no? Andaba en algo, o sea, como criminalizar casi o culpar las mismas víctimas por lo que viene siendo, en el caso de la violencia, pues yo no le doy mucha cuerda a la cuestión de los cárteles. Creo que es una guerra del Estado principalmente, un despliegue de fuerzas militares que ha provocado la mayoría, yo diría, de la violencia en ese país. Y en el caso del COVID es la gestión. Yo siento que hay como un intento de normalizar, como se intentó normalizar niveles de violencia en ese país cabroncísimos. También hay un intento ahorita de normalizar muchísimos contagios innecesarios, muchísimos muertos innecesarios, de no querer. Por ejemplo, México es de los únicos países en el mundo que no está haciendo en el centro una estrategia de pruebas, como realmente empujar a que la gente tenga acceso a pruebas rápidas, económicas,
sin tener que ser realmente súper enfermos y ya a punto de ser hospitalizados, ¿no? O sea, hay un manejo de cifras muy truculenta, en mi opinión, particularmente con respecto a las pruebas, y lo vemos como en muchas otras cosas. O sea, la cifra de desaparecidos acaba de subir otra vez, ¿qué? 20,000, y faltan muchísimos más. Entonces yo quiero como poner eso a reflexión, ¿no? Como esa cuestión de gestionar violencias muy, muy fuertes, o en ese caso enfermedades, y normalizar un nivel de sufrimiento, un nivel de muerte que no es normal, no tiene que ser así, para nada tiene que ser así. Es algo que creo que merece la pena reflexionar hacia, pues, no sé si nos va a dar tiempo seguir con la última pregunta sobre la construcción de la paz, pero siento esas reflexiones muy profundas, necesarias como para ir abriendo otros horizontes más allá de pedir más militares o de pedir que, no sé, no se vende refrescos, por ejemplo. Realmente tenemos que ir a la raíz de las cosas. Muchísimas gracias, Don. Provocadora tu comparativo y la participación que nos acabas de proponer. Creo que justo nos da mucha lectura, y yo quisiera que, además de estas participaciones que han antecedido, pudieras, Froilán, también profundizar un poco también en términos de estos ganadores de estas estrategias que son ya tan ancestrales de alguna forma, centenarias por lo menos. Todos los conocemos, siguen operando en el país. Don tiene mucha razón. Bueno, en mi primera intervención yo les hablaba que el tema de la llamada guerra fallida contra las drogas, que en realidad sabemos que es una guerra contra los campesinos, contra los consumidores, contra las personas en general, tienes una de sus raíces en la llegada a México, a estas tierras, del narcoimperialismo farmacológico europeo del siglo XIX. Así como contaba yo que hubo por parte de la ciencia médica y de la ciencia científica del siglo XIX, como que el intento, o no el intento, una abierta política de estigmatizar las herbolarias tradicionales y los usos desregulados de sustancias, también hubo un intento de promoción de nuevas formas de entender la salud y el cuerpo. Una de las cosas que se promovieron desde el siglo XIX fueron los alcaloides. La heroína, la morfina, la cocaína, eran medicinas fantásticas, casi mágicas, que permitían a las personas decidir sobre el dolor. Y algo que catapultó la fuerza de la industria farmacológica, de las farmacéuticas, que todavía siguen operando. Por ejemplo, la farmacéutica Bayer o Merck, que son las primeras distribuidoras de marihuana, morfina y heroína, siguen operando en nuestros días y siguen vendiéndonos drogas. Y son las mismas desde el siglo XIX, son las inventoras europeas de los alcaloides. Ahora, ¿cómo se catapultó el uso de los alcaloides que ahora se usan de manera desregulada? El uso de esos alcaloides se catapultó, entre otras cosas, por las epidemias y las guerras. En el caso de las epidemias, los alcaloides se usaban pues para sobreponerse al dolor que tenían las burguesías cuando eran atacados por las pandemias que atacaban a todo mundo, que atacaban también al vulgo. Pero el burgués del siglo XIX tenía la ventaja de poder usar o de poder sobreponerse a la peste bubónica o a la fiebre amarilla o a cualquiera de la gripe española, usando alcaloides, usando cocaína, usando morfina, usando paliativos para el dolor que les daba la ciencia médica. Entonces, el uso de alcaloides
las guerras y las pandemias han siempre hecho sinergias y han ayudado al sistema de acumulación imperial de la industria farmacéutica. Como que eso está en el origen de lo que ahora llamamos la guerra contra las drogas. Porque es falso, por ejemplo, que no haya morfina. Por supuesto que hay venta legal de morfina. La morfina es legal, pero es legal para cierto vendedor y para cierto comprador. O sea, si lo produjo España o los 13 países, la mayoría centrales o semiperiféricos que producen opio, y yo la compro para mi tío enfermo de cáncer, en etapa terminal, eso es legal. Es falso que la morfina sea ilegal en todos los casos, pero es solo para los pocos. Entonces, es una sinergia la que Don ubica, que por supuesto que tiene orígenes históricos en lo que yo llamo la segunda ola de narcoimperialismo. La primera fue la española, que fue un narcoimperialismo más espiritual. Luego hubo una ola de narcoimperialismo farmacológico europeo, sobre todo italiano, inglés y francés. De ahí viene, por ejemplo, palabras como toxicomanía, que es el antecedente de la adicción, y ese narcoimperialismo europeo es el que ayudó a la consolidación de la industria farmacológica que actualmente nos sigue vendiendo drogas. Entonces, yo creo que es una intuición muy acertada la que nos presenta Don. Ahora, sí, me apena mucho que no podamos reflexionar sobre la paz, porque el tema de las drogas en las últimas décadas nos ha violentado la mente. Como que cuando uno va a los foros de drogas, que yo ya he ido a bastantes, creo que soy el mayor ya del grupo, es muy seductor. La violencia es muy seductora. Y el tratar de pertenecer a la narconarrativa es también muy seductor. Es muy fácil que uno puede pasar toda su vida viendo cómo en la esquina de su casa la gente pobre usa inhalables y no pasa nada, porque vivimos en paz y nadie habla de eso, aunque todos lo veamos todos los días. Pero si uno ve una droga que en la lógica narcoimperial es ilegal, si uno ve un acto de violencia, si uno se entera de cualquier cosa que te vincule con la narconarrativa, es muy fácil que te atrape la mente y que no te permita pensar mundos alternativos. Algo que me gustó del planteamiento de este foro es que se planteaba no desde la guerra, no desde la violencia, no desde la narconarrativa. O sea, que es una cosa que a mí de más joven me obsesionaba, o sea, saber qué cártel le pegó a cuál cártel, si luego el revisionismo de la cartelización, o sea, que empezamos con Luis Astorga a la cabeza, a revelarnos a que los cárteles existían, a toda la revisión lingüística, todo eso me fascinaba. Y sobre todo la narconarrativa, porque yo de origen soy sinaloense, y pues queremos vincularnos, pertenecer a esa narrativa maestra de la nación mexicana, que es el narcotráfico y la lucha contra el narcotráfico. Y entonces, como transición, no sé si nos vaya a alcanzar, pero como transición a la siguiente discusión, yo les quería proponer eso, o sea, que reflexionemos, que hagamos un ejercicio de introspección para preguntarnos por qué en un foro donde queremos poner la paz al microscopio, solo hemos hablado de narcos, de violencia, de las violencias estructurales de los imperios, de los crímenes de Estado, de militares, de por qué solo hemos hablado de eso y por qué hasta este punto, y se nos está acabando el tiempo porque nos fascina seguir hablando de paz, porque nuestra mente
nos fascina seguir hablando de guerra porque nuestra mente está formada en la cultura de guerra y las estructuras intelectuales de las cuales hemos hablado durante 1 hora 20 minutos están formadas en la cultura de guerra. ¿Cómo podemos cambiar nuestra mente, cambiar la estructura, darle la vuelta para pensar en la paz y no nada más en todas estas violencias que tanto nos han, pues no solo afectado física, emocionalmente, sino yo creo que hasta sorbido el seso? Wow, Froilán, muchas gracias. Creo que te tomaremos la palabra y esperamos que pueda continuar este diálogo con ustedes y con otras voces que nos permitan poner en efecto la paz al microscopio para construirla. Creo que, como también mencionó Don, necesitamos de estos indicadores, de estos procesos para poder reconocer justamente todos estos daños, pero decolonizarnos la cabeza, el discurso, los debates y poder en efecto poner nuestras condiciones de vida, nuestros espacios comunitarios, nuestros entornos al centro para la construcción de lo que también nos compartieron las otras personas que expusieron su palabra, como dentro del marco de la seguridad humana, el marco de este cambio de paradigma que tanto se ha nombrado, que incluso está en el Plan Nacional de Desarrollo, para poder dejar esta prohibición absoluta de estas sustancias catalogadas en los listados de la Ley General de Salud como el centro de una discusión de guerra, ¿no? Y que podamos hablar de la reducción de riesgos y daños, de los derechos humanos, de nombrar nuestra memoria ancestral, originaria y reciente. ¿Qué es lo que nos ha pasado y cómo queremos poder vivir y qué podemos hacer para ello? En efecto, se nos vino el tiempo encima, se nos quedó en el tintero nuestra última ronda, que sería justamente cómo aterrizamos este debate para la construcción de paz. Así que estaremos haciendo esta solicitud tanto a Cristina, que nos presentó tan amablemente, como a las áreas que desarrollan estos conversatorios para que nos permitan, si ustedes están de acuerdo, poder continuar con esta conversación en un siguiente momento. Y pues nos quedan 4 minutos y se va a acabar este conversatorio. Y no quiero dejar de mencionar que han enviado muchísimos saludos y los devolvemos tanto para LSPs, figuras educativas, talleristas de pilares, como personas de la población en general de la Ciudad de México y otros estados que se han mantenido al pendiente, hablando y mandando decenas de comentarios que no hemos podido atender en tiempo real sobre la estigmatización de las plantas que llaman alucinógenas, lo que usted, Froilán, mencionó como enteógenos, la criminalización de personas usuarias que Naid y Alberto también retomaron, la intención de introducir la regulación de un nuevo mercado como es el de la marihuana en un contexto de economía que continúa siendo neoliberal, grandes retos que se está enfrentando el debate público. También entender las drogas desde el fenómeno económico, el poder que tienen, además de este sistema farmacopornográfico, como lo menciona Paul Preciado, de las tabacaleras y las industrias del alcohol, que preguntan sobre el autocultivo como opción frente a estas prácticas de criminalización y de guerra contra el narco, acerca del modelo uruguayo como referente de regulación y también acerca de muchos efectos de la prohibición en otras poblaciones como niños y juventudes, nombrar todas estas formas de violencia. Creemos que se han metido en el debate un montón de nociones que esperamos que sirvan para desarrollar criterios de quienes están participando. Y pues quisiera pedir que en un tweet nos dejaran una palabra, un mensaje para quienes están siguiendo este foro hasta el final. Y entonces ahora sí que nos regresamos como fue la primera ronda. Entonces pedirles así que en 3 minutos estemos cerrando. Si Froilán puede despedirse y nos seguimos con la participación. Pues agradecer a Don, tenía muchas ganas de platicar contigo, Don, Alberto, Andrés, por supuesto, Pavel, Nahid, me interesó mucho todo lo que dijiste, agradecerles a todos y mi comentario, como ya estamos sobre el tiempo, es compañeros, compañeras, disculpen que no alcancé a hablar de la paz, pero les pido que metan en Google el siguiente título: Cultivemos paz, una reflexión colectiva desde la ciencia, el desarrollo sustentable y el periodismo. Les va a salir en Google un libro que edité con Roberto Mercadillo, donde retomamos experiencias, no solo ayudamos a la definición de la cultura de paz,
en Cultivemos Paz, una reflexión colectiva desde la ciencia, el desarrollo sustentable y el periodismo, sino que lo contextualizamos en casos mexicanos gracias a que cada capítulo es un proyecto de cultura de paz en zonas violentas del país. Entonces, los invito a leerlo, a traficarlo en las redes, a compartirlo, y les agradezco pues muchísimo la invitación. Muchísimas gracias a ti, Froilán. Y entonces también que puedan googlear nuestra historia narcótica. Yo aprovecho para el anuncio. Y por favor, Don, una frase de cierre. Bueno, ya hay mucha gente en ese país que están cultivando y construyendo paz, incluso las feministas, las mujeres que ahorita están en la CNDH, todo mi respeto. Y pues creo que también hay que prestar atención a lo que está pasando en Estados Unidos con la revuelta a favor de las vidas negras y en contra de la violencia policíaca. Y quiero que abrimos este horizonte, abrimos el horizonte de la abolición de la policía, de la abolición del ejército, cosas que parecen imposibles en este momento, pero pues vamos más allá, o sea, hay que abrir el horizonte, seguir con el trabajo práctico, pero abrimos horizontes más allá de lo que actualmente tenemos, ¿no? Como horizontes, porque de ahí creo que vamos a poder llegar a algo que es más cercano a la paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Don. Continuaremos en este diálogo. Por favor, Pavel. Perdón, no puse el micrófono. Pues igual que mis compañeras que me antecedieron, yo creo que es muy valiosa esta reflexión. A veces vale la pena también poder entender de mayor amplitud estos esquemas de violencia, pero incluso en estos procesos creo que algo que me quedo es que incluso en los espacios más oscuros o incluso en las comunidades o en los territorios donde se ve un grado importante de desesperanza por este contexto tan crónico de la violencia, nos hemos dado cuenta también, es importante darse cuenta que en estos espacios hay agencia, que hay gente que está enfrentándolo, que hay procesos que están haciendo un esfuerzo por fortalecer esto que llamamos geografías de paz, ¿no? Dónde sí está funcionando, dónde las articulaciones están haciendo incidencia, trabajo de organización, trabajo colectivo, dónde se está poniendo la paz en la mesa. Y sabemos que los hay, ¿no? Y hay por todos lados, pero que vale la pena poderlo potencializar y recuperar y siempre estar de la mano de estas voces que experimentan las violencias, que las viven y que las discuten, pensando que podamos seguir construyéndolas juntos y juntas. Gracias por la brevedad, disculpen por que el tiempo se vino encima, gracias por tener presente que la paz está en el tintero, pero que seguirá presente en estas conversaciones y por, como también lo hiciste tú, Don, traer a las personas que la construyen al centro del debate. De un agradecimiento y despedida, Naid, y después Alberto, y nos despedimos. Pues Hanoi Dunti, muchas gracias por escucharnos a todas las personas, por compartir con los ponentes, y yo creo que lo único que podría agregar, que me hizo ruido lo del autocultivo, creo que sí es una buena idea para llegar a mediar, llegar a la paz, ¿no? Sobre todo, pues también creo que es considerante que si vamos a hablar de una producción, tiene que ser una producción social y comunitaria, ¿no? En donde estén y se escuchen las voces de todas las personas que participen, pero también tomar, y yo creo que podría dar para otro foro esa plática, donde quedan las comunidades indígenas que están siendo desplazadas de todos los territorios, ¿no? Entonces, bueno, con esta idea, con lo que están defendiendo los compas también ahí en el Senado con el plantón, bueno, pues también que se acerquen para conocer, y justamente creo que pilares, y desde la educación podremos hacer grandes cambios, porque la educación es el vehículo principal para poder hablar de estos temas sin más bien criminalizarlos o entrar en esos detalles, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, compañeros, compañeras, y es un gusto también ser portavoz de todas las personas que nos comentan sus experiencias. Muchísimas gracias, Naid, por nombrar esas herramientas de paz que nos hicieron falta en esta discusión y que ya las pusiste en el debate. Alberto, por favor. Sí, gracias, Andrés. Gracias a todos por la invitación. Yo creo que igual faltaron un buen de temas para abordar. Faltó cómo construimos la paz, y creo que hay que empezar por el programa Pilares, ¿no? Es una política pública que va más allá de un paliativo, va
va gradualmente construyendo mediante un proceso a corto, mediano y largo plazo una transformación, por lo menos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y pues nada, esperar a que se vuelva a abrir otro espacio como este para continuar con la plática. Gracias a todos. Gracias totales por el último cierre tan breve. Se nos acaba el tiempo. Esperamos que podamos ser convocados a otro, a continuar este diálogo tan rico, tan nutritivo. Y les agradecemos profundamente, Froilán, Don, Pavel, Alberto, Nair y por supuesto a Cristina y al equipo de comunicación por poner la paz al microscopio y seguir profundizando sobre estas guerras. Les enviamos un fuerte abrazo y gracias a quienes nos estuvieron escuchando. Gracias. Gracias. Gracias.